Saludos amigos, hoy lunes 9 de septiembre de este 2013. Queremos enviar un sentido pésame de toda la comunidad de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión a los familiares de David Santamaría Magiolo, nuestro querido locutor profesional con muchísimos méritos, con todo un historial ligado a esta planta desde su fundación hasta hoy. David murió ayer a los 79 años por efecto probablemente de ese pesadísimo esfuerzo que hizo durante toda su vida como locutor profesional. Lo están velando en la funeraria La Altagracia, aquí en la avenida Bolívar, y lo van a depositar en el cementerio Cristo Redentor a las 11 de la mañana de hoy. Así que todos los amigos de David Santamaría Magiolo debieran estar, los locutores, un hombre activista de ese círculo de locutores existe por David, que fue un gran motivador. Su esposa Fátima Milagros Hernández, que da deuda, lo mismo sus hijos, Abraham David, Emérita, Luisa, Ángel David, Ángel Gabriel, Carlos Alberto y su hija política, Josefina Hernández. El Círculo de Locutores Dominicanos desde ayer ha hecho un gran esfuerzo también por rendir honores a este hombre que dedicó toda su vida al ejercicio de la profesión de comunicador. Bien, señores, debemos hoy estar alertas porque durante la semana se van a producir muchos acontecimientos referidos al gran acuerdo a que llegó el gobierno con la Vafri Gold y con Goldcorp, el consorcio que explota los yacimientos de oro, plata, cobre y zinc de Pueblo Viejo, de la antigua Rosario Dominicana, porque hoy en la mañana precisamente está señalado que el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, depositará oficialmente el documento, el contrato, la segunda enmienda que ha firmado el gobierno, sus autoridades, con el consorcio Vafri Gold, Goldcorp, para la explotación del oro y la plata, el cobre y el zinc contenidos en la zona sulfurosa del yacimiento. Pero muchos asuntos se van a debatir, particularmente el referido al amplio contenido del contrato de la segunda enmienda que se le ha hecho, aunque originalmente fue firmado por Placer Dome en el 2001, pero que fue modificado 2 veces, en el 2009 y ahora con esta nueva modificación de la semana pasada. El contenido de ese contrato va a repercutir históricamente por muchos años, por generaciones. Por tanto, es necesario que lo veamos con mucho detenimiento. Mientras tanto, ayer el presidente de la República produjo uno de sus ya rutinarias visitas a centros y a grupos productivos del país, pero esta vez a un lugar y a un grupo de especial importancia por lo que significan para la estructura productiva del país. El presidente estuvo en Quisqueya y allí visitó a la Asociación de Mujeres Quisqueyanas, un grupo de 80 mujeres que se han dedicado a la producción de prendas de vestir, confección, ellas mismas las hacen, y también a enseñar, a constituir una base productiva a partir de su asociación. La cuestión es que al final de ese encuentro, el presidente le prometió a estas damas que le va a donar vía el FOMPER, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, unas 90 máquinas de coser industriales, y también, esas serán donadas, y también
que se hará contacto con otra institución del Estado para que le construya un galpón de esos que se utilizan en las zonas francas para alojar las industrias de zonas francas. Lo que se va a producir allí, por tanto, es una gran estructura, un taller para instruir a, como lo vienen haciendo en la asociación, a mujeres que quieran incorporarse a la costura profesional y también, yo entiendo que también para producir en condición de industria, de empresas medianas, incorporada al sector de la manufactura. El asunto no es traído por las greñas, porque oigan qué es lo que pasó. Esta asociación había contactado a entidades alemanas que a su vez le habían donado unas 19 máquinas especiales. 5 son para surcir, pegan botones, hacen ojales y ruedos normales e invisibles, y las 14 restantes son de cosido plano. Estas 90 más que le va a entregar el gobierno van a conformar lo que se llama una estructura productiva de manufactura textil. Y lógicamente ahí lo que faltaría serían diseños y cosas para que eso sea una estructura productiva. ¿Qué dijo el presidente cuando se reunió con estas damas? Que él está interesado en que las mujeres del país que tengan esa vocación, que tengan esa propensión a organizarse, se conviertan en estructura productiva por sí mismas y que se incorporen al cuerpo económico dominicano como aportantes de riqueza, porque eso va a ampliar notablemente la base de producción del país. Eso tiene una importancia vital. Yo considero que lo que está aconteciendo ahí, en ese ejemplo que se dio ayer, que pues de seguro se va a replicar, porque es que está clarísimo. Si se puede, un grupo de damas o trabajadores de cualquier sector, organizar mínimamente y con conocimientos ya iniciales que lo pongan en disposición de incorporarse a la producción y a la manufactura ya avanzada. Es evidente que todo eso crea las condiciones mínimas para dar un salto de calidad, o sea, para incorporarse a la estructura productiva del país. Yo creo que eso es de mucha importancia. Buenos días, don Orión. Bueno, me gustaría que comentemos algunos asuntos, así sea rápidamente, porque por ahí viene don Osiris de León, a quien le vamos a preguntar específicamente acerca de la importancia que tiene este contrato que se ha firmado con la Barrick y con Goldcorp, porque eso va a repercutir notablemente y además porque va a ser entregado hoy en la mañana ya al Senado. Muy bien. Para su aprobación o rechazo. Saludos amigos. Miren, yo creo que como lunes deberíamos nosotros así comenzar haciendo una breve reflexión sobre lo acontecido el fin de semana. El presidente Danilo Medina lo invitaron a un acto, la Junta Agroempresarial Dominicana, donde se le reconocería al jefe del Estado su atención, la atención que ha puesto su gobierno en el sector agropecuario. Y eso obviamente es bueno, ayuda estimula al gobierno y a sus funcionarios a que continúen una buena práctica si la sociedad o los gremios fundamentales de la sociedad sí los reconocen. Pero en esa reunión, no sé si fue nuestro apreciado amigo y hermano Osmar Benítez o el presidente de la JAD, Junta Agroempresarial Dominicana, que le pidió al presidente que el uso de los combustibles por parte de empresas agroexportadoras sea reconocido como parte del pago de impuestos a presentación de recibo de gasto en combustible. Y eso le permitió al presidente Danilo Medina reflexionar sobre el tema que yo creo que debió haberse
incluso profundizado más el fin de semana. Otras noticias como el acuerdo que hoy se envía al Congreso Nacional con la Barrigor ocuparon la atención. Pero nosotros, los miembros de esta mesa, sí hemos tratado a profundidad ese tema. Cuando se le pidió al presidente que los gastos de combustible de las empresas agroexportadoras fueran reconocidos como pago de impuestos, el presidente dijo que su gobierno estaba haciendo magia con los recursos que recibía. Dijo que la economía dominicana no estaba produciendo los dólares que requiere. Y señaló que cuando llegó al gobierno, la presión tributaria del país era de menos de un 14%, y que el acuerdo con la Barrigor podría llevarlo a un 15%. Que con ese tipo de presión el gobierno no puede manejarse a mayor profundidad de lo que ha hecho. Ese es un mensaje que no han podido descifrar, parece, los grandes empresarios o el sector empresarial importante de la República Dominicana. No solo porque es como una cultura, no solo el sector agropecuario. Que no ha pagado impuestos nunca. Y que Pedro, no aporta nada. Que Pedro señala, es a las empresas agroexportadoras, es decir, de lo que exportan, que también los tributos que puedan generar esa actividad productiva, le descuenten el uso de los combustibles. No solo ese sector agropecuario, Pedro dice que llora mucho con el buche lleno, más bien es el sector agroexportador, no solo ese sector, sino los grandes sectores de la economía. Por ejemplo, ese mismo día, el Consejo Nacional de la Empresa Privada le pidió al gobierno que redujera burocracia, que la competitividad, que para allá, que para acá. Pero no hicieron nadie los días siguientes no hicieron ningún comentario a lo que dijo el presidente. ¿Qué dijo el presidente? Número 1, estamos haciendo magia con lo que hay. Número 2, llega muy poco. Número 3, la economía no está generando los dólares que requiere. Número 4, nosotros no podemos ya dar tantos privilegios arancelarios. Y yo le agrego, deben ser, ¿cuánto? 125, 130 mil millones de pesos en gastos tributarios, exenciones, exoneraciones, reducción de tasas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se refirieron el fin de semana a eso. O sea, eso no es bueno, porque todos los temas tienen que discutirse. Un empresario emblemático de la República Dominicana, el señor Eduardo León Jiménez, entrevistado, muy buena presentación en el Listín Diario. Wanda Ramírez se llama la muchacha, muy buena periodista. Wendy, muy buena para estos asuntos. Le tomaron como aspecto fundamental que el país, la corrupción y el tema eléctrico han detenido el desarrollo del país. Bueno, también vamos a reflexionar sobre todo eso, el tema eléctrico. Caramba, ¿por qué no abordamos el tema eléctrico? Ponemos así, separamos de todas las enfermedades, como hacen los médicos, el tumor que representa el sector eléctrico y el tumor que representa la corrupción. En algún momento ambos se unen, pero no con los mismos actores. Entonces, el país tiene una serie de problemas de esa naturaleza que son de raíces, pero que hay intervinientes que tienen que participar a mayor profundidad. En este caso, el gran empresariado dominicano. Porque no me digan, con todo el respeto y mayor consideración a los emblemáticos cultores del gran empresariado nacional, que no hemos tenido que ver el asunto de la presión tributaria con la influencia del gran empresariado dominicano, que no es precisamente el sector ron y cigarro y cerveza, no, ese ha sido uno de los más castigados, pero hay un gran sector empresarial dominicano que debería contribuir a que la presión tributaria fuera un poco más justa, ni siquiera yo digo mayor, sino más justa. No es verdad que el gran empresariado dominicano o el sector productivo en sentido general es un gran aportante y es un gran sacrificado de las tributaciones nacionales. No es verdad eso, no es verdad. El gran aportante y el gran sacrificado de la tributación nacional es la clase media, con los impuestos indirectos o con los impuestos obligatorios. El alto empresariado se economizó el año pasado solamente por el nuevo impuesto a la cerveza, 850 millones de pesos.
muy sencillo, pagó menos. poniendo una cerveza con menor alcohol y había una ley ahí, una cosa que 850 millones de pesos. Entonces, si todos queremos ir a misa, tenemos que ir a misa de verdad, confesarnos, de verdad, o escuchar el sermón del sacerdote que le diga a todos los pecadores, no solo a una parte de los pecadores, sino a todos los pecadores. Si es de verdad que queremos relanzar esta economía. Lo que dijo el presidente, eso fue creo que el viernes, en Puerto Plata, debió ser un motivo de discusión en la República Dominicana. Le dijo a un sector, por cierto, el sector que está privilegiando el gobierno ahora, ha dicho el presidente, necesitamos relanzar al sector exportador, mejorar nuestra oferta exportable, especialmente el agroindustrial hacia las exportaciones agrícolas, pecuarias y agroindustriales, porque necesitamos generar dólares junto con el turismo, que también requiere de un mayor crecimiento. Eso debió ser un motivo de discusión durante el fin de semana. Pero hay una cosa que yo quiero llamarle a ustedes la atención. Fíjense cómo la gran prensa, a mí no me luce, yo soy parte de la gran prensa porque trabajo en un periódico, no me luce decir eso, pero fíjense cómo hay una táctica y una técnica en materia de comunicación, es no meterse con eso. Si el presidente dice una cosa que es medio difícil, déjalo tranquilo, no, déjalo. Salió la noticia, no te metas más de ahí. Me pongo un ejemplo, el presidente dijo, yo no me puedo quedar cruzado de brazos, sabiendo que cada año estamos transfiriendo al su sector eléctrico 1.300 millones de dólares para beneficio de un grupo empresarial que considera que esa es su mejor forma, más acomodada de obtener beneficio. Y estoy teniendo serios inconvenientes, presiones, etcétera. Y yo pido el concurso de todo el país en el plan que tiene el gobierno para recuperar el sector eléctrico. ¿Tú has oído más nunca hablar de eso? Más nunca, más se oye hablar del cuento de Caperucita Roja y el lobo feroz, que lo que dijo el presidente que debió ser un motivo de gran discusión nacional. No, eso se queda así, pero entonces culpan a la corrupción del tema eléctrico. No, momentito. La corrupción, vamos a aislar ese cáncer, aislarlo, extirparlo y a darle lo que le dan a eso, ¿cómo se llama? La quimioterapia y todo lo demás. Pero hay otro cáncer, que es el cáncer que tenemos de cárteles en el gran sector generador de riqueza del país, para decirlo de alguna manera y no decir solo todo el sector productivo nacional. El sector eléctrico, finalmente, Pedro, con tu permiso, yo quisiera llamar la atención. Hoy sale que el gobierno, que el Estado Dominicano, a través de la transferencia, hay más de 51 mil millones de pesos que se han ido al barril sin fondo del sector eléctrico. Eso es lo que va este año. Eso es lo que va este año, eso son más de 1.000 millones. Y falta, óyeme, en los 4 meses son los principales en la generación de compromiso con el sector eléctrico en términos de moneda fuerte, para tu información. Y este año hay que romper eso. Tú sabes, una noticia agradable, fue el hecho de que los recursos de Barrigor van a ir al gasto social y el gobierno se comprometió. Acuérdate que en cualquier urgencia de esa se va para el barril sin fondo del sector eléctrico, como se están yendo los dineros de Petrocaribe. A mí me gusta que fueran a la planta de carbón y de gas. Bueno, que se vayan, no tengan que ir menos al sector, menos a esa deuda, que no es deuda también, Pedro. Nosotros tendremos, y en eso Mozart nos ha acompañado mucho, y tú con tu análisis medio ahí tirentoso. No es deuda, es inversión. Señores, 500 millones de dólares que le pueda deber el gobierno al sector, a la generadora, no es deuda, es una inversión que ellos tienen mejor que en el banco, porque genera una tasa de interés 2 veces superior a la tasa bancaria actual, que es de un 2% en dólares. Entiendan eso, es que nos están matando. Y entre lo que nos está matando 2 cosas, además del cáncer de la corrupción, que es verdad. El cáncer de la corrupción nos está agotando, es verdad. Pero no olviden el otro. Ese cáncer del gasto tributario, 125 mil millones de pesos anuales, sin fiscalización, sin saber si es verdad que la competitividad en el país o la rentabilidad o la productividad está de verdad correspondida con ese sacrificio fiscal del gobierno. Y el otro es su sector eléctrico.
donde tenemos siempre, nunca menos, siempre por encima de 1.300 millones de dólares al año, que sale del presupuesto normal de la nación. Quiere decir que, que ese dinero se hubiese podido emplear en el desarrollo nacional y hubiese impactado severamente. Vamos a ver si reconfiguramos el debate público, porque nos están llevando de mano, como dice Consuelo, y corriendo por un lado donde no deberíamos estar. Está bien. Buenos días, don Héctor. Buenos días, don. Buenos días, buenos días. Tenemos un hombre incorporado a la mesa, el ingeniero Ciris de León, con que vamos a conversar un momentito. Y ahí a esa cifra, Orión, don Pedro y Moza, no se le agrega el sobreprecio que pagan los dominicanos por la generación eléctrica en República Dominicana, que esa es otra historia. Lo que ocurrió ayer, siempre hay una anécdota que se cita mucho, que el presidente Balaguer, el día que terminó su administración, el 27 de febrero de 1996, su última administración de gobierno, usó una expresión para el presidente Leonel Fernández de que en el momento que un presidente tiene la banda presidencial que ya ha jurado, es que conoce detalles de la sociedad dominicana que no la conoce en ningún otro mortal en la República. Fíjense dos caras, que esto es lo interesante. El presidente Danilo Medina, con los viajes a las comunidades de provincias y del Distrito Nacional en fin de semana y en días feriados, especialmente los domingos, le está presentando al país fotografías de la sociedad dominicana que no son motivo de atención ni de interés para los medios de comunicación de la República Dominicana. Son entidades que tienen un peso social importante, aun cuando su tamaño es micro, en las comunidades donde se desenvuelven. Y esto explica el recorrido de ayer del presidente Danilo Medina. Primero fue en Quisqueya. Allí descubre un grupo de mujeres que se dedican a la confesión. Luego se traslada al municipio de Consuelo y allí conoce una fundación, Huellas de Vida, que la dirige una religiosa, Sorguit. Esas damas que trabajan en esa fundación enseñan a producir pan, enseñan a producir delicateces, y de ahí el presidente Danilo Medina fue a Atomayor, a Guayabo Dulce, y allí observa un proyecto de mujeres que producen vino utilizando como materia prima maguey y cereza. ¿Qué son estas entidades? Son microempresas que en sus comunidades generan empleos y de igual modo le presentan un producto que tiene un nicho, donde lo colocan. ¿Y cómo se levantaron? Por iniciativa propia. Ahí no recibieron subsidios gubernamentales, ahí no tuvieron que tener prebendas, ahí no tuvieron padrinos ni padrinas, y han estado caminando. El presidente Danilo Medina en estos viajes se encuentra con estos proyectos que existen en República Dominicana y que en los medios de comunicación ese fenómeno que se da en la sociedad dominicana no es un punto de interés. La sociedad se entera en estos viajes. ¿Y qué usted encuentra ahí? Gente emprendedora, gente que confía en el presente y en el futuro, y que tiene la certeza de que sus sueños se van a hacer realidad con los esfuerzos que está haciendo. Y es ahí donde se produce la decisión del jefe del Estado de anunciarle facilidades financieras para que puedan crecer, para que puedan adquirir nuevos equipos y sobre todo que puedan crear más empleos. Hacer las mujeres productivas, como ha dicho el presidente Danilo Medina, y de igual modo, de esa manera también enlaza el presidente y le dice a estas mujeres
que el proyecto de la tanda extendida tiene ese propósito, que los niños, las niñas estén en la escuela hasta que las mujeres estén en el horario de trabajo, de manera que cuando regresen a sus hogares, los niños y las niñas que están en la tanda extendida solo tengan que recibir la cena en sus hogares. Ese es el otro país que desde los medios de comunicación de República Dominicana no se ve, porque no lo presentan, lo consideran como notas insignificantes, que no tienen ningún punto de interés. Bien, que el presidente Danilo Medina se encargue de presentarle estas fotografías al país cada fin de semana, como lo ha estado haciendo, y en ocasiones en días feriados, porque ese es el otro país. Ese es el otro país, el país de la esperanza, el país que cree en el cambio, el país que cree en que la condición social, el origen, no es determinante para su futuro, sino la educación y los esfuerzos que se puedan hacer para ser un ente de transformación. Otro punto, en el día de hoy ya el Congreso de la República va a recibir el contrato de la Barry. Ya ese documento, una vez entre al Congreso, ojalá la gente lo pueda leer, porque hay un esfuerzo por manipular en la República Dominicana. Y otra nota también para los conductores que tienen que desplazarse al sur por el puente José María Troncoso. Ya se ha anunciado, el Ministerio de Obras Públicas lo ha confirmado el ministro, el licenciado Gonzalo Castillo, de que ya se inició en la programación para restaurar ese puente de manera que las dificultades que afrontan ahora los conductores no tengan. Y tengo un comentario con los maestros. En la República Dominicana aquí es de moda, se desatan situaciones por tiempo y como moda. Ahora es con los maestros y las maestras. De repente han descubierto unos señores y señoras en la República una realidad que presentan como una tesis. Le están diciendo a través de los medios de comunicación al país que la mayoría de la gente que estudia magisterio es porque no da para otra cosa. Y eso es la mentira más grande. La mayoría de la gente que decide dedicarse al magisterio lo hace por vocación. Ya usted puede encontrar debilidades que ya usted tendría que buscarla en el sistema y usted tendría que enfrentar a las entidades que son responsables de formar los maestros en República Dominicana. Pero eso de usted decir y proclamar que la mayoría de gente que se dedica y se decide estudiar magisterio es porque no da para otra cosa, eso es un disparate y un abuso y un irrespeto a la población dominicana y del mundo que decide en su vida dedicarse a la educación. Nosotros no creemos en eso. Como esto está de moda y vendrán en esta semana, eso seguirá porque me cuentan que hay varios programas que van a tratar el problema. Yo digo, bueno, pues a lo mejor puedan coger todos los maestros dominicanos y meterlo en un barco y llevárselo a Indochina. Y entonces dejar el espacio libre, que quizás sin maestro pueda ser mejor según estos señores, o los maestros que ellos entienden que son los idóneos. Buenos días. Al parecer, y no al parecer, por lo que uno percibe, ha caído muy bien el retiro masivo que se ha producido en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En cumplimiento de la ley, en cumplimiento de la ley. Pero quiero decir que para la gente estaba esperando eso. Siempre se ha hablado en diferentes sectores de que es inconcebible que tengamos tantos generales en una pequeña república, por demás una república que está tratando de desprenderse del flagelo de la pobreza y de distribuir mejor las riquezas y de hacer más eficientes las instituciones. Pues ha caído del todo bien este nuevo planteamiento del presidente en el sentido de ser coherente con lo que dijo durante la campaña electoral
interpretando un sentir nacional de que los institutos castrenses y la Policía Nacional necesitan de reforma, y como parte de la reforma está revisar eso de la cantidad de generales que tenemos y además el respeto al escalafón que también se puso de manifiesto con los ascensos. Está terminando felizmente ya la práctica dañina que teníamos de que políticos mandaban su sugerencia para los ascensos a ver si conseguían su general, sus coroneles, sus capitanes, sus tenientes. Y lo mismo el trasiego que había al interior de los cuerpos armados, de gente que incluso pagaba para el ascenso. Y se colocaban cuotas para que, bueno, te voy a ascender, pero bajo estas o tales condiciones. Felizmente, tenemos a un Estado que ha entrado en otra ruta, la ruta del fortalecimiento institucional, o sea, de sus instituciones, y dentro de ello el respeto irrestricto a la ley. En este caso, muy particular, la ley de las Fuerzas Armadas y la que, pues, rige en la Policía Nacional. Pienso que, tal y como se ha podido aquilatar en los medios durante el fin de semana, la gente ha recibido con mucho agrado esos cambios que se hicieron históricos, porque la verdad es que fue una buena cantidad de oficiales que pasaron felizmente a sus hogares después de haber cumplido por un largo tiempo su ejercicio en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Todavía quedan algunos remanentes por ahí de gente que ha tratado de, pero con el tiempo no podemos pedir, señores, acuérdense que los cambios hay que irlos dando, sobre todo en países como el nuestro, con mucha prudencia, con mucho tacto, y entonces de eso se trata. Pero eso va a continuar. Eso va a continuar, sobre todo en la medida en que después que tengamos la nueva ley de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Ustedes van a ver que van a haber cambios importantes en toda la matriz, la estructura de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, de la misma manera, la gente está a la expectativa de los cambios que habrán de darse en el ámbito civil del Estado. Funcionarios cansados e incompetentes, que los hay. Funcionarios que no llevan el ritmo del presidente. Funcionarios que ya son una letanía por el tiempo que tienen ahí, simplemente por estar o por condiciones que nada tienen que ver con los requerimientos del sector al cual están llamados a prestar un servicio eficiente. Por coyunturas políticas, electorales, pagos electorales, y entonces nosotros pensamos que ya ha llegado el momento también de que el presidente le preste oído, ese oído fino que él tiene, conoce, ¿verdad?, al reclamo que se está haciendo de que se operen cambios también en el ámbito civil del gobierno. De la misma manera que mucha gente, muchos generales fueron a sus casas a partir del pasado sábado, de esa misma manera uno piensa que deberán mandar a sus casas a algunos funcionarios que definitivamente, o por incompetencia, o por cansancio, porque simplemente no han conectado con esa forma de gobernar del presidente, que es de acción permanente, trabajo permanente y transparencia en sus funciones. Gente que no esté apegada a eso, pues debe ir a su casa a descansar y darle paso a otros que esperan con méritos ganados, con muchos méritos, dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana, dentro de otras organizaciones políticas y dentro de la propia sociedad civil. Pero gente que le responda a un gobierno de esta naturaleza, como el que encabeza el presidente Danilo Medina. Así que nosotros esperamos que de la misma manera que se produjeron estos cambios y ese movimiento histórico en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que no tarde mucho el presidente en colocar también ese
esa ruta, ese colín para un chapeo bajito en la administración civil del gobierno dominicano. Voy a dejar ahí para darle paso Miren, señores, tenemos la honrosa visita del ingeniero geólogo Osiris de León. Le hemos solicitado que esté con nosotros hoy en un plano casi de emergencia, incorporado a estos comentarios, porque hoy precisamente en la mañana se entrega ya el documento que contiene la segunda enmienda introducida al contrato para la producción y comercialización del oro, la plata, el cobre y el zinc del antiguo yacimiento de Pueblo Viejo, que ahora está sulfurado. Entonces, como Osiris, usted lo sabe muy bien, es también economista minero. Osiris no puede colocar en perspectiva todo esto. Yo de antemano quiero decir, porque he tenido un buen tiempo ligado a esas cosas, que este es un contrato sumamente amplio, con muchísimas fórmulas de cálculo y cosas, y que probablemente Osiris, si no lo tiene, lo que va a hacer es una apreciación general. Buenos días, Osiris. Buenos días, Cava, buenos días, Orión, buenos días, Mozart, buenos días, Héctor, buenos días a todo el país. Encantado de estar con ustedes acá esta mañana. Alicia, Orión. No, yo quiero saber la característica del contrato, y como todo siempre es referencia, si en América Latina hay uno similar, si otros han logrado más, menos, porque es el mismo monstruo, es como cada quien lo aborde. Pero es difícil conseguir en otro país ventajas como las que ha conseguido República Dominicana. Te puedo certificar que periodistas de Argentina han estado en comunicación permanente conmigo, me han hecho varias entrevistas para la radio de Buenos Aires, preguntando cómo pudo el gobierno dominicano lograr vencer en una negociación contractual a una empresa de la característica del poder económico y del poder político de Barrick Gold. Porque ellos han tenido problemas con Barrick en Argentina, Chile ha tenido problemas con Barrick. Y cuando el gobierno dominicano dijo el pasado 27 de febrero que ese contrato era inaceptable, ustedes vieron que la primera respuesta fue de la embajada norteamericana, que dijo eso traerá consecuencias. Lo que quiere decir que había un respaldo claro, explícito, de parte del gobierno norteamericano, además del gobierno canadiense, a esta empresa minera. Sin embargo, el gobierno tuvo la suficiente confianza en que contaba con el apoyo del pueblo dominicano y que contaba con la razón, y que ese contrato era insostenible, que no se podía llevar a ningún tribunal de arbitraje nacional e internacional sin que los jueces dictaminaran que aquello no era un contrato, sino una estafa, y que eso tenía que ser cambiado. Por eso ustedes vieron que cuando el presidente paró las exportaciones, inmediatamente vinieron los máximos ejecutivos de Barrick y vinieron con la instrucción expresa desde allá de llegar a un acuerdo en 48 horas con el gobierno, y así se logró. Así que yo creo que experiencia de ese tipo no la hay con una negociación que al final no fue traumática. Tú recordarás, Orión, porque tú hablaste mucho de ese tema, que aquí el sector empresarial fue el primero que salió a decir que si se tocaba ese contrato se violentaba la seguridad jurídica, se alejaba la inversión extranjera y se enviaba una mala señal a los inversionistas, no solo de la minería, sino de los demás sectores, y que nadie iba a venir a invertir aquí. Sin embargo, me satisface ver ahora que los industriales salen a apoyar al presidente de la República, salen a felicitarlo, diciendo que se ha logrado un excelente acuerdo, y que inclusive la Cámara Minera Petrolera, que en su momento se resistió de forma muy ácida a que este contrato fuese tocado, hoy día apoya públicamente que este contrato haya sido revisado en los términos en que está, porque hoy día nos permite 4 cosas que no nos permitía el contrato anterior. Número 1, te elimina la traba mayor, que era el condicionamiento de alcanzar una tasa interna de retorno de 10%, que te la iban a calcular anualmente como el flujo neto de efectivo en términos de valor presente neto comparado con el flujo neto de efectivo del año anterior. Si te daba 0, quería decir que la tasa interna de retorno era 10, te pagaban. Si te daban más de 0, es positivo, entonces fue una tasa interna de retorno mayor de 10, te pagaban. Pero si te daban negativo, quería decir que la tasa interna de retorno obtenida en 2 años cualquiera comparados era menor que 10 y no te pagaban, no importara cuál fuera el año, el 15, el 18, el 20, el 25, el 30. Entonces esa traba no te permitía a ti nunca tener acceso al 28.75% del PUN y te limitaba lo del impuesto sobre la renta. Aspecto número 2, te reduce la depreciación
a 15. ¿Por qué? Porque anteriormente tú ibas a depreciar toda la inversión de ellos en el 2016. Desde 2013 al 2016, 3 años. Ahora tienes que llevarlo al 2026. Entonces, ahora tú vas a tener menos cantidad de dinero de la inversión que amortizar anualmente. En consecuencia, el flujo neto de efectivo anual te queda mayor y al quedarte mayor hay más participación del Estado en el impuesto sobre la renta y en el PUN. En tercer aspecto, te reduce las tasas de interés de los préstamos que Barrick se tomó a sus filiales. Barrick tomó 2 préstamos, uno de $1.000 millones y lo tomó a una tasa de interés LIBOR semestral más 9.90. Eso te da como poco 12%, más de 10. más de Y el 10. otro lo tomó a LIBOR semestral más 5.20. ¿El otro era de cuánto? El primero era de 1.000 millones y el segundo de 750 millones de dólares. 750. Entonces, ahora eso se ha reducido a LIBOR semestral más 3. Esto quiere decir que ahora la tasa de interés va a quedar semestral al 3.39%. Con eso, el gobierno en el préstamo mayor se ahorra un 75% de los intereses, y eso es muy significativo. Y el cuarto aspecto es que te pone un IMA, un impuesto mínimo anual, que es una ecuación escalonada en función del precio del oro en el mercado internacional, y que a partir de $800 va subiendo gradualmente. Por ejemplo, en el escenario que el gobierno plantea, $1.600 por onza, el impuesto mínimo anual sería 23.05%. A eso tú le sumas el 3.2% del RNF, que va como quiera, entonces tú tienes un 26.25% de impuesto mínimo anual que tiene que pagar la empresa indistintamente de que le vaya bien o que le vaya mal económicamente, y que el gobierno se lo va a calcular por años anticipados, sumando el 90% del impuesto sobre la renta proyectado y el 90% del PUN proyectado. Y eso es lo que debe pagar la empresa de forma adelantada. Eso se revisará trianualmente de forma tal de hacer ajustes en función de costos operacionales y en función de los precios de venta del oro en los mercados internacionales. Osiris, dos aspectos. Sí. En primer lugar, me gustaría que tú valoraras el asunto de el reconocimiento de la inversión por parte del gobierno a la Barrick. Sabe que desde un principio se decía, bueno, la Barrick que ha invertido cerca de $4.000 millones de dólares, pero ¿cómo se puede establecer esto? Pues dentro de este contrato, pues ya hay ahí una auditoría, un reconocimiento. ¿Tú piensas que por ahí andan las cosas, que eso se corresponde? Las cosas andan por debajo de ahí, pero yo creo que el gobierno quiso ser generoso, quiso ser flexible, en una actitud negociadora, conciliadora, abierta, y yo creo que está bien. Solamente le dedujeron las inversiones en la planta de Monterrío, la línea de transmisión que estaban comenzando, las inversiones en las plantas de Estrella del Norte y algunos otros gastos que la empresa había reportado. Pero sumó los $600 millones de dólares, ¿eh? Sí, la inversión final está quedando redondeada en unos 3.800 millones de dólares. En realidad la inversión es mucho menor, pero en la auditoría lo que hicieron fue reconocerle a Barrick los valores que Barrick había presentado de adquisición de equipos. O sea, Barrick dijo, bueno, esta iPad me costó $5.000, se lo aceptaron porque tenía una factura de $5.000. Pero en realidad, ustedes saben que los montos no se corresponden, pero creo que el gobierno fue flexible en eso. Y creo que estuvo bien que lo hiciera. Está bien. Valía la pena, porque no todo puede ser rigidez, es decir, estamos consiguiendo mucho más. Entonces, con todo lo que estamos consiguiendo, creo que no valía la pena entrar en un conflicto por el monto de la inversión, si donde está el valor importante y que es muy significativo para el gobierno, es en eliminar la traba del 10% de tasa interna de retorno y ahora el gobierno tener anualmente la puerta abierta para cobrar el 25% de impuestos sobre la renta y el 28.75% del PUN. Eso solo marca la diferencia. Si el contrato nuevo tú lo dejas solamente con el primer punto acordado, que es se elimina el condicionamiento del 10% de tasa interna de retorno, eso solo legitima el nuevo contrato y le da un carácter de formalidad que no lo tenía el contrato anterior. Por eso yo estoy de acuerdo con este contrato, he estado dándole seguimiento a la situación, a lo que se ha estado discutiendo, negociando, y creo que estos puntos son básicos, pero fundamentalmente la eliminación, porque si nos dejaban Cava
el condicionamiento del 10% de tasa interna de retorno, no íbamos a cobrar nada nunca. Recuerda, primero, la empresa decía en el contrato que todo lo que gastara en remediación ambiental y todo lo que gastara en solución de problemas en la comunidad sería deducido en los primeros 9 años de operación del RNF, que es el 3.2% del retorno neto de fundición. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Eso era un reconocimiento implícito de que en los primeros 9 años no habría dinero ni de impuestos sobre la renta ni del PUN. Un detalle, por lo que usted ha explicado, este acuerdo que ha logrado el gobierno dominicano y sobre todo la decisión del presidente Danilo Medina de lograr un nuevo acuerdo con la Barrick, no tiene precedente. No, aquí no, en el país no, realmente no tiene precedente. Ni en la región, porque no. Chile, Argentina... No tiene. Por eso decía que la prensa argentina me ha estado llamando con mucha frecuencia para que le explique en el aire los detalles, cómo el gobierno dominicano pudo vencer a esta empresa en esta negociación consciente, porque lo había conocido a través de la prensa, de que la primera reacción de la empresa a partir del 27 de febrero pasado fue que no tenían nada que negociar. Recuerde que cuando el vocero de la empresa fue consultado por la prensa respecto a esa convocatoria a negociación, él dijo que la empresa no tenía absolutamente nada que negociar, que ellos tenían un contrato con el gobierno y que ese contrato el gobierno tenía que respetarlo. Sin embargo, el gobierno fue firme y adoptó la medida de paralizar las exportaciones, amparado en el artículo 14 de la Constitución de la República y en el artículo 1 de la Ley Minera, y eso obligó a que 72 horas más tarde llegaran los máximos ejecutivos y 48 horas después ya se había suscrito un acuerdo de intención que afortunadamente este jueves pasado ya fue firmado. Quiere decir que ya hay un nuevo contrato firmado por ambas partes. Lo que sí demuestra que se podía acoger a la cláusula 17 del contrato que le da potestad a cualquiera de las partes a convocar a la otra parte a un proceso de revisión del contrato en el momento que lo considere pertinente. Osiris, ese contrato es modélico para San Juan y para Restauración, que dicen que hay mucho oro. Sí, en San Juan y en Restauración hay bastante oro. Ahí Gold Quest está explorando en San Juan, Unigol está explorando en Restauración, y este contrato debe servir de pauta. Porque esta lucha que llevó el pueblo dominicano, la llevaron ustedes, la llevamos nosotros, la llevó todo el país y la llevó finalmente el presidente de la República, tiene que ser la pauta a seguir en cualquier proyecto. Recuerden que ustedes y yo hablamos muchas veces aquí de que le habíamos dicho formalmente, por escrito, al Congreso, cuando nos pidió aquella consulta en el año 2009, que teníamos un contrato Falcon Bridge, 50-50. Y que si Falcon Bridge nos daba el 50% de los beneficios, ¿cómo le íbamos a aceptar el 3% a una empresa que venía a explotar oro y plata? Que mínimo debíamos aceptar un 50%, y eso se puso por escrito. Eso es lo que se ha logrado ahora. Creo que a partir de ahora el mínimo que exigirá cualquier gobierno dominicano para explotación de oro, plata, cobre, zinc, níquel, lo que sea, será un 51% de las utilidades. Siempre es bueno conversar con un técnico tan calificado como Osiris de León, sobre todo temas de esta naturaleza, porque en el caso concreto de Barrigol eso tiene muchas aristas. Por ejemplo, está el componente importante que espera la población de qué vamos a hacer luego de este gran triunfo, ¿verdad?, de que hemos conseguido, vamos a conseguir mayores recursos por parte de la Barrick. Pero eso no solo lo está pensando la población, hay otros sectores de la economía nacional que está esperando que se van a hacer con esos recursos. Dentro de ellos está el subsector eléctrico, que tiene la boca abierta, que es bastante ancha, esperando a ver si parte de esos recursos, conquistados mediante todo este forcejeo y esta presión, y con un presidente que se mantuvo todo el tiempo firme. ¿Cómo ves tú la situación de hacia dónde deben ir esos recursos a los fines de darle mayor dimensión aún a esa nueva fórmula que hemos conseguido con la Barrick Gold? El acuerdo tiene un acápite que es interesante, la gente no lo ha, digamos, resaltado mucho, y es lo del suministro de la energía eléctrica, las plantas Quisqueya 1 y Quisqueya 2. Fíjate que el acuerdo establece que la planta Quisqueya 1, que es la que contractualmente asume la responsabilidad del suministro de la energía a Pueblo Viejo, el gobierno le está pidiendo que cambie el combustible de fuel oil número 6 a fuel oil a gas natural. ¿Por qué?
Porque si utiliza fuel oil número 6, el costo del kilovatio hora de energía se va a triplicar o a cuadruplicar. Y entonces Barrick se va a cobrar eso dentro de su estructura de costos y el flujo de caja neto se te reduce. Sin embargo, si tú le condicionas el uso del gas natural, el costo del kilovatio hora no te va a pasar allá en la planta, Quisqueya, en San Pedro, más de 4 centavos de dólar. Si tú le sumas 1 o 2 centavos de transmisión, porque hay una línea especializada de transmisión, entonces ahora tú podrías tener 6 centavos, que sería el costo máximo. Hay otra planta que es la Quisqueya 2, que aunque no va para la planta, sí tiene el derecho de utilizar la línea de transmisión especializada Pueblo Viejo para interconectarla con la unidad que hay en Piedra Blanca, o sea, la subestación eléctrica que hay en Piedra Blanca. Entonces, con esas dos plantas, el gobierno ahora puede tomar las referencias, como está en proceso de instalar 2 plantas de carbón y 2 plantas de gas natural, tomar la referencia de que el costo máximo de producción de la energía no sea más de 6 centavos de dólar. De ahí que, siguiendo este esquema iniciado, entonces el gobierno monta las plantas con ese esquema, puede utilizar parte de los mismos beneficios de Barrick, puede utilizar parte de los mismos contratistas y entonces que esto sea parte del mismo proyecto, montar unas 4 plantas adicionales porque recursos económicos hay y con eso el problema eléctrico queda resuelto con una tarifa puesta ya en línea que no sería más de 6 centavos de dólar. Siri, ¿tú tienes el original del contrato? No, tengo el boceto general, tengo todos los resúmenes de todo lo acordado, todo lo debatido, tengo el documento principal que fue elaborado por el gobierno central, pero ya en el día de hoy tendré el contrato final. ¿Cómo suma? Es importante por lo siguiente, eso que acaba de decir, acuérdate que ellos tienen las 2 estrellas del norte y la planta antigua de los Villella, que son 215 megavatios. Sería bueno saber que si se incorporan al sistema, si se mantienen. Se incorporan al sistema, pero bajo el sistema regulado, bajo el CENI. En el CENI, al sistema incorporan, pero interconectado, correcto. Sí, está en el pero acuerdo. Como se habla en el resumen que hizo el Poder Ejecutivo, vía el ministro de la Presidencia, de que habrá un sobrante en Quisqueya 1 que estará disponible. Estará disponible. Todo eso creo que una vez... Más de Quisqueya 2 que estará disponible. Bien, hay un aspecto del contrato que es sorprendente. El gobierno logró, evidentemente por aplicación del director de impuestos internos, que se pague lo que se llama ganancia de capital, unos 77 millones de dólares que van a ser entregados en el primer semestre del año que viene por ganancia de capital, o sea, por haber comprado a Placerdón. A Placerdón, tanto Barrick como Goldcorp, un beneficio en la operación. Porque Barrick compra a Placerdón, pero luego le vende el 40% de las acciones a la socia. A la socia Goldcorp. Sí, y entonces ahí es donde el gobierno le está cobrando. Dice, pero espérate, tú compraste a este precio, le estás vendiendo a un socio a este precio, ya antes de tú iniciar, ya tú tenías un beneficio, pues tú le vendiste al socio a un precio distinto al que tú compraste. La negociación fue amplia, es evidente que fue una negociación que amplia, profunda, buena. Yo creo que debe servir de modelo en la sociedad dominicana para que nosotros en el futuro, cualquier contrato de explotación minera, sea vía una concesión minera o sea vía un contrato especial de arrendamiento minero, como es este caso, se acoja a términos similares. Osiris, pero hay un componente importante en todo esto, del cual va a depender el grado del beneficio para la República Dominicana, que es el precio del oro. Sí. Está establecido que es a partir de 1.600. 800. Realmente no. No. El Entonces, explícanos eso. No se establece en el contrato. Bueno, ¿y cómo se proyecta entonces? Se proyecta asumiendo ¿Y cómo ves ¿Y cómo tú ves el mercado? Desde tu óptica, ¿cómo tú ves la perspectiva del precio del oro? Las perspectivas del mercado del oro son al alza, no son a la baja. La reducción que tuvimos en los meses anteriores fue fruto de una situación muy particular del mercado, pero fíjate que de inmediato comenzó a recuperarse y volvió a subir. La tendencia del oro es a subir y entonces en función de eso, pues el gobierno dominicano tendrá beneficios superiores a los que ha proyectado hasta ahora, porque él ha asumido $1.600 en la onza, pero en el mediano plazo el precio será superior. Vámonos a ir a un cambio, escúcheme, jóvenes, porque nos están pidiendo, pero vamos a seguir con Osiris, con varias cosas. Sí, vamos a pasar a la sala de entrevistas. Osiris, ya esto se está poniendo demasiado interesante, como para que lo dejemos medio tarde. No, vamos al cambio y continuamos. Vamos a secuestrarlo, porque además tiene que decirnos ese 53 punto tanto por ciento, 53 punto y tanto.
cómo se descompone. Porque mira, ganarle a los americanos y a los canadienses es difícil. Y van a pasar unos mensajes y regresamos.